Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, comenzamos con el testimonio de Lucas Fraijo, que obtuvo su residencia por medio del perdón provisional. El abogado Rodney Newman anima a los inmigrantes a no tener miedo a las medidas de las autoridades de inmigración. Y finalizamos con una entrevista de Sergio Rinaldi a la escritora ecuatoriana Primavera Velázquez, autora del libro Guaguas del Cielo. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Hablando de Inmigración, mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino, y hablemos un poco de inmigración. Y como todas las semanas les insto a que continúen con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Es migrantetv@gmail.com. También en redes sociales visítenos en Migrante TV, en Newman Madei Fasano LLP, también en Facebook. Y no olvide que estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado. También hacemos Facebook Live casi todas las semanas. Y también estamos en las últimas semanas en Twitter. En Twitter es YMFLay, YMFLay en Twitter. Pero vamos directamente al grano. Tenemos el caso de Lucas Fraijo, un cliente que ganó el caso no de la cancelación de la deportación, sino del perdón provisional. Veamos su historia muy interesante. Y aquí estamos con un cliente más que ganó el caso, pero no de la cancelación de la deportación, sino del perdón provisional. Se trata de Lucas Fraijo. ¿Cómo está, Lucas? Muy bien, abogado. Gracias a Dios. Con su ayuda de Dios, de mi esposa, todo fue excelente. Un caso extraordinario. Ahora, le felicito. Buenísimo. Usted es de Guayaquil, ¿no? Soy de Guayaquil, soy del suburbio. El suburbio. Estas son las partes un poquito más... ¿Cómo le llamarían aquí a un suburbio? Porque aquí suburb es un buen barrio, ¿no? Hay más, un poquito las áreas más marginadas. Más marginadas. Yeah. Pero bueno, también he visitado algunos, como el Cristo del Consuelo, de ahí viene nuestro camarógrafo. y también una vez fui se llama el Fortín, no sé si usted conoce. Pero bueno, Guayaquil me encanta, es una excelente ciudad. Y hicimos el perdón provisional, tiene 3 pasos. Es la petición primero de su esposa, que es ciudadana americana, después el perdón que se hizo aquí también, y después el viaje al Ecuador para presentarse en el consulado americano. ¿Cómo fue esa experiencia para usted en el consulado? En el consulado teníamos, como todo mundo, tiene un poquito de nerviosismo, presentarse con los cónsul, pero con ayuda de Dios, ayuda de ustedes que hicieron un excelente caso, ¿no? Y la señorita Doris, señorita Jessica, Marilyn Guzmán, que fueron parte también de su equipo. Sí, son 3 paralegales que trabajan aquí en Newman Madei Fasano, en la oficina de Queens, donde hicimos el caso de Lucas, y gracias por agradecernos por el trabajo de ellas. Son excelentes trabajadoras y muy bien. La entrevista en sí fue corta, ¿no? Cortísima. Lo único que me pidieron fueron el récord policial de mi país, el récord policial de aquí y el affidavit que tenía. En realidad, quiero que la gente entienda eso, que la entrevista, una vez que está perdonado aquí, el paso más difícil es el perdón, porque tenemos que convencerle a UCIS para ganar el perdón que la peticionaria, en este caso su esposa, está sufriendo mucho y sufriría mucho más si no le dan al esposo de ella, a usted, la residencia, la green card en este país. De eso se trata. Pero la entrevista, una vez que están en Guayaquil, en el Ecuador en este caso, es bastante corta. Todos los clientes que yo he entrevistado en estos testimonios me han dicho que la entrevista fue bastante corta. Otra pregunta que tenemos para que la gente sepa es, una vez que regresó, usted regresó ya con una visa de residente en su pasaporte, ¿cuánto tiempo después recibió la green card en este país? El social me llegó a la semana de haber llegado, que fue mi esposa que me llamó al trabajo y me dijo, el social llegó.
A las 2 semanas después llegó la residencia, la Green Card, que no lo podíamos creer. Mi esposa también me dio la noticia. Wow. ¿Y la tiene aquí? La tengo aquí. Como dicen en la sierra, en el Ecuador. Muchas veces. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Le felicito, Lucas. Gracias, abogado. ¿Qué tiempo estuvo en el Ecuador? 17 días. Ya. Y usted me dijo que su esposa es puertorriqueña. Mi esposa Jessica es puertorriqueña. Le agradezco mucho porque ella también fue quien me hizo contactar con ustedes. Oh, wow. Y parece que le gustó el Ecuador, ¿no? Le encantó mi esposa, inclusive ella está pensando en volver. Con ganas de volver. ¿Le No gustó con la ganas, comida? quiere volver, le gustó la comida, le encantó el trato de las personas del Ecuador, son nice. Me alegro, muchísimo. Y también ver a mis padres 13 años. Qué bien que les haya visto. Fue muy emocional, me imagino. Imagínense, mi papá va para los 90 años, tiene una condición médica, no está buena, pero Dios es bueno. Sí. Me lo mantuvo y lo pude ver en vida. Qué bien, qué bien. Regrese muy pronto al Ecuador con su esposa, que le encanta el Ecuador. Y una vez más le agradezco por venir el día de hoy y le felicito, por supuesto. Gracias, abogado, a usted, gracias a Dios, gracias a mi esposa Jessica y a su conjunto. Búsquenos también en YouTube. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Newman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Newman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Newman, Madeo y Fasano, los abogados con más experiencia en leyes de inmigración, le ayudan a solucionar su situación migratoria. En asuntos de inmigración, no tenga miedo. Salga ya de las sombras llamando al 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de inmigración que han ganado miles de casos para sus clientes. Llame ya al 1877-796-8626. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y ahora sí, el segmento legal que hice recientemente desde Hong Kong, desde un mirador en una colina que se llama Victoria Peak, el pico, o sea, la montaña de Victoria, con una vista impresionante de Hong Kong Island
y al otro lado del agua es Kowloon. Y mi segmento tiene que ver con algo que a diario nos preocupa, son las redadas de ICE. Pero una vez más, siempre les repito y no me canso de repetir, a la mayoría no les van a deportar porque no pueden. Veamos mi segmento. Y tenemos reportes, estamos hablándoles live desde aquí de Hong Kong, aprovechando que estamos aquí. Tenemos reportes que una vez más hay redadas de los de ICE en Nueva York, en Estados Unidos. Y quería asegurarles una vez más de que no tengan miedo. Hemos dicho yo con mis dos socios, Ray Fasano y Don Madeo, que a la mayoría de gente no les van a deportar porque no pueden. Si usted no tiene un problema anterior con inmigración, no le van a deportar a usted si hacen una redada a los de ICE y le detienen a usted. Porque bajo la Constitución de Estados Unidos tenemos el due process, el debido proceso, que dice que todo ser humano tiene el derecho a defenderse en las cortes de inmigración de Estados Unidos, tenga o no tenga papeles. Ahora, si usted tiene una orden previa de deportación, también existe un formulario que se llama I-246, que es para parar la deportación de una persona que tiene una orden previa de deportación. Entonces, si está detenido, por favor que un familiar llame lo antes posible o que venga sin cita a la oficina de Yuma, Madeo y Fasano. Y también, si está preocupado en general, aunque no le hayan detenido, haga una cita lo antes posible con Yuma, Madeo y Fasano. Llame al 1-877-796-8626. Es 1-877-796-8626. Haga una cita, tenga o no tenga un familiar detenido. Hay mucho pánico, hay mucho miedo en la gente ahorita mismo en la comunidad. Pero no tengan miedo, aquí en Yuma, Madeo y Fasano les vamos a ayudar. Hemos ayudado a miles y miles de personas. Hemos sacado miles de green cards. En los últimos 2 meses, en septiembre y octubre de 2017, hemos sacado docenas y docenas de green cards solamente con los casos de la cancelación de la deportación. Entonces, una vez más, llame lo antes posible, haga una cita con Yuma, Madeo y Fasano. Si usted está detenido o tiene un familiar detenido, venga sin cita a una de las oficinas de Yuma, Madeo y Fasano. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Amigos y amigas, como ustedes ya saben, en meses recientes ha habido mucho miedo en la comunidad, mucho temor por la noticia reciente del Department of Homeland Security, el Departamento de Seguridad Nacional, con el director John Kelly, diciendo que quieren deportar a 12 millones de personas, deportar a todos los indocumentados de este país. Yo quiero asegurarles una vez más de que eso no es posible. No pueden deportar a 12 millones de personas, simplemente no tienen los recursos, no tienen el dinero para deportar a tanta gente. Además, ya hemos dicho de que mucha gente, si les detienen, no les van a deportar porque no pueden, simplemente no pueden porque están protegidos bajo la Constitución de Estados Unidos, bajo el debido proceso, el due process. Una vez más, el due process dice que cualquier persona, tenga o no tenga documentos en Estados Unidos, tiene derecho a defenderse en la Corte de Inmigración, y sobre todo si tiene una defensa como la cancelación de la deportación, o sea, si tiene más de 10 años en este país, tiene hijos americanos menores de 21 años y se ha portado bien, esa persona califica para una defensa, y si ganamos el caso en la Corte de Inmigración, le dan al cliente nuestro la green card permanente, y hemos sacado miles de green cards en Yuma, Madeo y Fasano con este proceso. Ahora, también tenemos que ver la realidad. Sí han detenido a muchas personas y han deportado a muchas personas. Lo que no nos dicen es que la mayoría de las personas que han deportado es gente que tiene una orden previa de deportación o un récord criminal serio. Pero si usted está detenido, haga que sus familiares vengan lo antes posible sin cita a Yuma, Madeo y Fasano, sin cita. O si usted tiene un familiar o un amigo o un colega del trabajo que está detenido por ICE, venga lo antes posible a Yuma, Madeo y Fasano, cualquiera de las 4 oficinas, sin cita, ahora mismo, o llame a los números que están en la pantalla. Este no es el momento de contratar a un abogado sin experiencia. Estamos hablando de su vida en este país. Muchos tienen 15, 20, 25 años en Estados Unidos. No es el momento de tener un abogado sin experiencia en Corte de Inmigración. Aquí en Yuma, Madeo y Fasano tenemos muchísima experiencia en Corte de Inmigración. Mis socios Don Madeo y Ray Fasano han hecho miles de casos en las Cortes de Inmigración en todo Estados Unidos. Entonces, una vez más, si está detenido usted, haga que sus familiares vengan lo antes posible a las oficinas sin cita previa. Así también, si usted conoce a alguien, un amigo suyo, un familiar o un colega del trabajo,
venga lo antes posible o llame a los números que están en la pantalla. Muchas gracias. Ya escucharon al abogado Rodney Newman. Hagan una cita hoy mismo al 1877-796-8626. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Ok, en 5, 4, 3, 2. Y continuamos con la entrevista realizada por Sergio Rinaldi con Primavera Velázquez, una ecuatoriana autora que escribió un libro que se llama Guaguas del Cielo. Veamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Estoy aquí con Primavera Velázquez, una mujer ecuatoriana, experta o con grandes conocimientos en pedagogía y psicología infantil, docente, y estas actividades las ha conjugado para escribir un libro de cuentos muy particular que viene del Ecuador a presentar aquí a Estados Unidos, a Nueva York. Primavera, ¿de qué se trata su libro de cuentos? Bueno, mi libro de cuentos se llama Guaguas del Cielo, ¿verdad? Y se trata de una niña que se despierta el Día de los Muertos, que se celebra el 2 de noviembre, se celebra entre comillas, y ella está muy emocionada porque va a ir a visitar a su hermano al cementerio, pero antes de esa visita se despierta con el aroma de las guaguas de pan, que son muy tradicionales en Ecuador para esta fecha del Día de los Muertos. Día de los Muertos que también se celebra o se festeja en otros países fuertemente, en toda la República Mexicana, también en Centroamérica, y en Ecuador no es la excepción. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito brevemente cómo son esas festividades? Bueno, desde que yo era niña, ¿verdad? Recuerdo que ese día se hacía dos cosas especiales: la guagua de pan, que es una guagua en forma de niño, y vale acotar que guagua es una palabra quechua que significa bebé, entonces los panes tienen forma de bebé, con algunas decoraciones de colores, a veces son de dulce, a veces son de sal, y se acompaña con una bebida que se llama colada morada, que es hecha de maíz negro, pero que da morado, y muchas frutas, muy tradicional para el 2 de noviembre. Entonces la gente va al cementerio a poner flores, a limpiar a veces las tumbas, y cuando regresan a casa toman la colada morada y comen el guagua de pan, y de esa manera recuerdan de una manera poco dulce a sus familiares o a seres queridos que ya no están acá. Eso es en Ecuador, pero el Día de los Muertos también tiene una fuerte celebración o festejo en países como México, Centroamérica, Bolivia también. Y yo me quería detener en la primera palabra, en el vocablo guaguas, que precisamente es Guaguas del Cielo, el nombre del libro de cuentos de la literatura de Primavera. Y guaguas, la acepción cambia de acuerdo al país, porque por ejemplo en una región de Colombia o en la República Dominicana, guaguas se les denomina a los buses o a los microbuses pequeños, que son transportes públicos y que precisamente llevan y traen pasajeros. También está el vocablo guaguas, que en países como el suyo o en Centroamérica, también en Venezuela, le llaman a los niños, a los bebés recién nacidos, que todavía están lactando, o sea, están tomando pecho de la madre. ¿Y no le parece un argumento para un libro de cuentos, sobre todo teniendo en cuenta a quienes va destinado? Usted dice que pueden leerlo niños y niñas de 9 años para adelante. ¿No le parece un argumento demasiado prematuro? Bueno, yo para pienso, la mente de un niño de esa edad? Claro, yo pienso que la muerte es algo vigente para todos los seres humanos, no importa la edad. Entonces siempre hay que
abordarlo de alguna manera. Y puede ser particularmente complicado, ¿verdad?, para los padres hablarle a los niños de este tema. Y yo creo que con un libro que tiene una historia muy concreta, ¿verdad?, que se va llevando muy fácilmente, entonces se puede ir introduciendo el tema con los niños de manera que luego ellos puedan hablar del ser querido que perdieron, por ejemplo, pero ya no refiriéndose al ser querido, sino tal vez al personaje de la historia, y poquito a poco eso va a ser como un hilo que va a ir sacando de dentro aquello que tienen guardado. ¿Qué porcentaje tiene en el desarrollo de la escritura del libro la festividad del Día de los Muertos? ¿Supera de repente a la explicación del tema de la muerte? Bueno, ¿o es al revés? El libro se va entretejiendo entre la tradición y el tema de la muerte. O sea, es prácticamente inseparable. Toda la historia se desarrolla el 2 de noviembre. Una cosa tiene que traer la otra y tiene que ver con la otra. Exacto, exacto. Correcto. Sí, tiene que ver con la otra, porque además el libro surge de la experiencia como maestra de explicarle a los niños qué es una tradición y qué es la tradición del Día de los Muertos. Pero cuando empecé a hacer el libro, ¿verdad?, yo tenía mi propia experiencia de haber perdido un hermano. Entonces se cruzó esta historia de la tradición con mi proceso de elaboración de la pérdida que yo tuve. De ese duelo que tuvo que vivir. De ese duelo. Entonces, pues ahí está mi corazón y mi experiencia acerca de perder a un ser querido, y cómo viví yo también esa experiencia de ir al cementerio y poder expresar de una manera simbólica todo lo que está ocurriendo al llevar flores, al poner una vela para poder orar, para que esté junto a la lápida, y ese tipo de tradiciones que tenemos en nuestros países, creo yo. Más allá de las críticas de los expertos o de colegas docentes suyos, ¿usted ha tenido contacto con el público infantil, con los niños bajitos? Sí, sí, claro que sí. Y que son muy preguntones, más a esa edad. ¿Qué preguntas le han hecho a raíz de esta publicación? Bueno, la primera pregunta es guaguas, porque a pesar de que es algo tradicional, es tradicional para los adultos y saben que el guagua es el pan, ¿verdad? Pero el 2 de noviembre se acerca también al día del Halloween. Claro. Entonces, algún rato me ha tocado diferenciar. Sí. Claro. Diferenciar, y entonces los niños se preguntan ¿y qué celebramos el 2 de noviembre? Y dicen el Halloween. Entonces, bueno, y acá en Ecuador, cuando me ha tocado en Ecuador, ¿qué celebramos? Y entonces hay que conducirlos, y la primera pregunta entonces es ¿qué es guaguas? ¿Verdad? Y luego, ¿por qué le sale el humo? Es el aroma del guagua que sube al cielo, y que en mi libro yo trato de equipararlo al alma, que no se puede ver, pero que sube también al cielo, por eso se llama Guaguas del Cielo. Mucha suerte en el lanzamiento de su material aquí en esta gran ciudad. Ojalá que muchos televidentes hispanos, latinos que nos están viendo se interesen por adquirir Guaguas del Cielo, de la escritora Primavera Velázquez, de origen ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado para tu caso de inmigración, ve donde Yuman Madeo y Fasano, ellos te tienen la solución. Si necesitas un abogado, resuelve tu caso. Yuman Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman Madeo y Fasano. Son los mejores, no hay competencia en cualquier caso de deportación, ciudadanía y residencia y cualquier caso de inmigración. Mamá, ya tengo papeles. Gracias a Yuman Madeo y Fasano. No pierdas tiempo y llámalo. Go, go, go. Casanova, Xavier, 911 Productions. Go. Si necesitas un abogado, Todo caso ve donde legal, Yuman todo caso de Madeo y inmigración. Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman Madeo y Fasano. No te compliques, es algo fácil. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. No se den por vencidos nunca en inmigración, los cambios vienen, aún con esta presidencia, aún con las noticias muy, muy malas que casi a diario tenemos, pero no se den por vencidos. Y no les van a detener la mayoría, y haga ya su caso de cancelación de la deportación, del perdón provisional, de la visa U y mucho, mucho más, haciendo una cita lo antes posible, por supuesto, en Yuman Madeo y Fasano. Mientras tanto, continúe con sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Es migrantetv@gmail.com. Y también visítenos en redes sociales. En Facebook es Migrante TV. También en Facebook es Yuman Madeo y Fasano LLP, la firma de abogados de la cual soy socio. Y por supuesto estamos en vivo y en directo todos los jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana en Radio Guado. También hacemos Facebook Live, lo más comúnmente que podemos, lo más frecuentemente. Y también estamos en Twitter. Haga sus preguntas, hágame mis preguntas en Twitter si usted puede, si usted quiere. Es YMFLay, YMFLay en Twitter. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos y muchísimas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.